Hay voces que la historia intentó callar, intentó quemar en una hoguera. Hoy las recuperamos. Mentes brillantes, quemadas, silenciadas y ridiculizadas por creer en una verdad diferente a la que estaba siendo impuesta a la fuerza. Quédate. Lo que vas a escuchar cambia la manera en que miras la herencia del saber. Pensadores que comparten algo que va más allá del tiempo. Una chispa de inteligencia que la ortodoxia consideró peligrosa. En este vídeo desenterramos juicios, cartas y testimonios para reconstruir cómo se persiguió a quienes se atrevieron a pensar diferente. En cada caso veremos qué se dijo en público, qué se ocultó en privado y cómo estas persecuciones moldearon la autoridad que hoy damos por sentada. Al final, no solo entenderás quiénes fueron, entenderás por qué sus verdades aún incomodan. 6 nombres, un mismo destino, perseguidos por pensar distinto. Esta es la historia que las autoridades intentaron borrar. Esto es History Back. Pisa, 1564, nace Galileo Galilei, hijo de un músico humanista que le enseñó a desconfiar de la autoridad sin evidencia. Desde joven, Galileo se sintió atraído por las matemáticas, aunque su padre lo inscribió en medicina. En la Universidad de Pisa abandonó la anatomía por la física. Su mente era inquieta, lógica y provocadora. No buscaba solo respuestas, buscaba demostrar que las respuestas podían encontrarse en la naturaleza y no en los libros sagrados. Fue profesor de matemáticas en Pisa y Padua. Inventó instrumentos, estudió el movimiento y perfeccionó el telescopio. Con él miró al cielo y lo que vio cambió todo. Lunas orbitando a Júpiter, fases en Venus, manchas en el Sol. La Tierra no era el centro del universo. Lo que observó con sus propios ojos contradecía por completo lo que estaba impuesto por la Iglesia. El universo no giraba en torno a la fe. A pesar de estar consciente de lo que significaba contradecir lo que ya estaba establecido, en 1632 publica Diálogos sobre los dos máximos sistemas del mundo, una obra escrita en forma de debate, donde el defensor del modelo geocéntrico es retratado como ingenuo. El Papa, que se sintió aludido, lo llama a juicio. Roma, 1633. Galileo comparece ante la Inquisición, tiene 69 años, está enfermo, pero no se retracta del todo, lo obligan a abjurar públicamente. Se dice que al bajar del estrado murmuró y sin embargo se mueve. Fue condenado a arresto domiciliario de por vida. Sus libros fueron prohibidos, su nombre fue silenciado, pero su método, la observación, la duda y la prueba, ya había prendido fuego en Europa. Galileo no fue mártir de la hoguera, fue mártir del pensamiento, y su telescopio, más que un instrumento, fue una declaración de guerra al dogma. Galileo no murió en la hoguera, pero su condena fue un mensaje, un castigo simbólico, cuidadosamente diseñado para advertir a quienes se atrevieran a pensar distinto. La Iglesia no solo lo silenció, lo convirtió en ejemplo. Su arresto domiciliario, su retractación pública, la censura de sus libros, todo formaba parte de una coreografía del miedo, y sin embargo su mirada al cielo cambió para siempre la forma en que entendemos el mundo. La Tierra dejó de ser el centro del universo, y con ella también se desplazó el centro del poder. Pero no todos corrieron con la misma suerte. El siguiente hombre no fue condenado por contradecir el orden cósmico, sino por algo aún más peligroso, querer que todos tuvieran acceso a la palabra sagrada. Su crimen fue traducir la Biblia. Su intención, que cualquier campesino pudiera leer lo que antes solo los clérigos podían interpretar. William Tyndale nació en Gloucestershire, Inglaterra, a comienzos del siglo XVI. Era un hombre de fe, pero también de razón. Estudió en Oxford y Cambridge, dominaba 8 lenguas y tenía una convicción que lo separaría del resto. Creía que la Biblia debía estar al alcance de todos, no solo de los sacerdotes, no solo en latín, sino en inglés, para que cualquier campesino pudiera leerla, entenderla y pensar por sí mismo. En una época donde la Iglesia controlaba no solo la interpretación de los textos sagrados, sino su idioma, traducir la Biblia era considerado un acto de rebelión. Tyndale lo sabía, pero lo hizo igual. Se exilió en Alemania, imprimió miles de copias y las hizo llegar clandestinamente a Inglaterra. Las autoridades religiosas lo consideraron peligroso, no por lo que decía, sino por lo que permitía que otros leyeran. Su traducción fue clara, directa, sin adornos doctrinales, y por eso fue perseguido. Durante años vivió oculto, moviéndose entre ciudades, protegido por simpatizantes de la Reforma, pero en 1535 fue traicionado, arrestado en Bélgica, encarcelado por más de un año y finalmente condenado por herejía. En 1536 William Tyndale fue ejecutado, lo estrangularon primero, luego quemaron su cuerpo en la hoguera. Su crimen, traducir la Biblia al inglés. Su legado, abrir las puertas del conocimiento espiritual a millones. Su traducción influiría directamente en la versión King James y en la forma en que el mundo angloparlante entendería la fe. Tyndale no buscaba destruir la religión, buscaba liberarla del monopolio eclesiástico, y por eso murió, pero sus palabras siguen vivas. Su crimen no fue contradecir una doctrina, fue permitir que otros la leyeran sin intermediarios, y por eso fue ejecutado. Su cuerpo ardió, pero su traducción sobrevivió.
La palabra escrita se convirtió en semilla, y esa semilla germinó en generaciones que ya no dependían del púlpito para entender lo divino. Pero si traducir era peligroso, pensar libremente sobre Dios y el cuerpo humano era aún más imperdonable. El siguiente hombre no solo cuestionó la doctrina de la Trinidad, también descubrió cómo circula la sangre entre el corazón y los pulmones. Su mente navegaba entre la teología y la medicina, y por eso fue condenado por ambos mundos. Católicos y protestantes coincidieron en algo: Miguel Servet debía morir. Villanueva de Sigena, Aragón, año 1511. Nace Miguel Servet, un hombre que desde joven mostró una mente inquieta, brillante y profundamente crítica. Estudió leyes, teología y medicina. Dominaba el latín, el griego y el hebreo. Su pensamiento se movía entre la fe y la ciencia, entre lo divino y lo corporal, y en ambos terrenos se atrevió a desafiar lo ya establecido. Servet cuestionó la doctrina de la Trinidad, proponiendo una visión más racional y menos dogmática de Dios. Pero también hizo algo que lo colocaría en la historia de la medicina: descubrió la circulación pulmonar de la sangre, anticipándose a William Harvey por casi un siglo. Para él, el cuerpo humano era una obra de precisión, no de misterio. Pero sus ideas teológicas lo pusieron en la mira. Publicó Christianismi Restitutio, una obra que no solo negaba la Trinidad, sino que criticaba duramente a los reformadores como Calvino. El libro incluía además su descubrimiento médico, era una obra total, espiritual, científica y herética. Fue arrestado en Francia por la Inquisición católica, pero logró escapar. Sin embargo, cometió un error fatal. Viajó a Ginebra, donde gobernaba Juan Calvino. Allí fue reconocido, denunciado y encarcelado. Calvino lo consideraba un peligro, no solo por sus ideas, sino por su audacia. En 1553, Miguel Servet fue condenado por herejía. Lo quemaron vivo en la hoguera, junto con su libro. Las llamas no solo destruyeron su cuerpo, destruyeron uno de los tratados médicos más avanzados de su tiempo. Su ejecución fue lenta, deliberada y ejemplar. Servet no murió por negar a Dios. Murió por pensar a Dios de otra manera, murió por unir la razón con la fe, y por eso fue considerado intolerable. Hoy, su nombre es símbolo de libertad intelectual, de la valentía de pensar en voz alta, incluso cuando el precio es el fuego. Miguel Servet no fue condenado por un solo crimen, fue condenado por pensar demasiado, por unir la teología con la anatomía, la fe con la razón. Su ejecución no solo destruyó un cuerpo, destruyó una obra que podía haber adelantado la medicina por décadas. Y lo más revelador, fue perseguido por católicos y protestantes, porque cuando el pensamiento se vuelve incómodo, todos los dogmas se parecen. Pero antes de Servet, otro hombre ya había desafiado el poder espiritual, no desde la ciencia, sino desde el púlpito. Jan Hus no quiso traducir la Biblia, quiso denunciar cómo se usaba. Señaló la corrupción, el comercio de indulgencias, el abuso del clero, y por eso fue excomulgado, y por eso fue quemado vivo. Su voz fue silenciada, pero su eco encendió una reforma que cambiaría Europa. Bohemia, finales del siglo XIV. En una Europa dominada por el poder eclesiástico, surge una voz distinta. Jan Hus, sacerdote y teólogo, predicaba en lengua checa, no en latín. Hablaba para el pueblo, no para los obispos, y lo que decía incomodaba. Denunciaba la venta de indulgencias, la corrupción del clero y el lujo de Roma. Para Hus, la fe debía ser sencilla, accesible y, por sobre todo, honesta. Estudió en la Universidad de Praga, donde llegó a ser rector. Influenciado por las ideas de John Wycliffe, defendía que la autoridad suprema no era el Papa, sino las Escrituras. Su pensamiento se expandió rápidamente, y con él la incomodidad de quienes veían en sus palabras una amenaza al orden establecido. En 1414 fue convocado al Concilio de Constanza con la promesa de salvoconducto, pero al llegar fue arrestado. Durante meses se le exigió retractarse. Hus se negó. Dijo que no podía renunciar a lo que no había dicho y que no podía traicionar su conciencia. El 6 de julio de 1415, Jan Hus fue quemado vivo. Mientras las llamas lo envolvían, se dice que cantaba himnos. Su muerte no apagó su mensaje. Al contrario, encendió una revuelta que daría origen a los movimientos reformistas en Europa. Hus no fue un científico, no fue un traductor, fue un predicador que se atrevió a decir que la fe no debía comprarse, y por eso fue silenciado. Pero su voz aún resuena. Jan Hus no fue condenado por teorías científicas ni por traducciones bíblicas. Fue condenado por hablar claro, por señalar la corrupción en el corazón de la Iglesia. Su voz fue silenciada con fuego, pero su muerte encendió una llama que siglos después daría paso a la Reforma. Hus demostró que la palabra puede ser peligrosa incluso cuando se pronuncia desde el púlpito. Pero el siguiente hombre no solo habló, imaginó. Giordano Bruno no se conformó con los límites del pensamiento religioso ni con los bordes del universo conocido. Su visión era cósmica, radical, poética, y por eso fue considerado una amenaza. Nápoles, 1548, nace Giordano Bruno, monje dominico, filósofo, poeta, astrónomo. Desde joven, su mente se movía con velocidad peligrosa.
Leía a Copérnico, a Platón, a los herméticos, pero no se conformaba con repetir ideas. Bruno imaginaba, y lo que imaginaba para su época era intolerable. Propuso que el universo era infinito, que las estrellas eran otros soles, que podían existir mundos habitados más allá del nuestro, que Dios no estaba encerrado en una estructura jerárquica sino presente en todo. Bruno abandonó el hábito y comenzó a viajar por Europa. Enseñó en París, debatió en Londres, provocó en Praga. Su pensamiento era incendiario, no solo por lo que decía, sino por cómo lo decía. Despreciaba la ignorancia, desafiaba a los teólogos y se burlaba de los académicos. Su lengua era afilada, pero su mente lo era aún más. En 1592 fue arrestado en Venecia por la Inquisición y trasladado a Roma, pasó 7 años en prisión, se le ofreció retractarse pero se negó, lo interrogaron, lo torturaron, lo humillaron, pero Bruno no cedió. Dijo, no tengo nada de qué arrepentirme. El 17 de febrero de 1600 fue quemado vivo en Campo de Fiori. Le colocaron una mordaza para que no hablara. Su cuerpo ardió, pero sus ideas no. Giordano Bruno no fue mártir de la ciencia, fue mártir de la imaginación. Murió por pensar que el universo era más grande que lo permitido. Murió por creer que la verdad no tiene fronteras. Giordano Bruno no fue condenado por errores científicos. Fue condenado por imaginar demasiado. Por pensar que el universo era infinito, que Dios no cabía en los esquemas de la teología y que la verdad podía estar más allá de los límites impuestos por el poder. Su ejecución fue un acto de censura. Pero siglos antes de Bruno, otra mente brillante ya había sido silenciada. No por escribir libros, no por desafiar dogmas con palabras, sino por representar, con su sola existencia, una amenaza. Hipatia de Alejandría era mujer, filósofa, astrónoma, matemática, enseñaba en público, debatía con hombres y no se sometía a ninguna fe. En una ciudad donde el poder religioso crecía como sombra, su luz era intolerable. Alejandría, siglo IV, en una ciudad donde el conocimiento había florecido durante siglos, nace una mujer que encarnaría la razón en su forma más pura. Hipatia, hija del matemático Teón, fue educada en filosofía, astronomía y geometría. Desde joven, su inteligencia deslumbraba. Enseñaba en público, debatía con hombres y no se sometía a ninguna fe. Su sola presencia era excepcional, pero su pensamiento lo era aún más. Hipatia dirigía la escuela neoplatónica de Alejandría. Sus clases atraían cristianos, paganos y judíos. Hablaba de lógica, de ética, del movimiento de los astros. No predicaba religión, predicaba razón, y en una época donde el cristianismo comenzaba a consolidarse como poder político, eso la convertía en enemiga. La ciudad se tornaba cada vez más violenta, las tensiones entre facciones religiosas crecían, y Hipatia rápidamente se convirtió en un blanco. No por lo que decía, sino por lo que representaba. Una mente libre en tiempos de fanatismo. En el año 415 fue atacada por una turba cristiana. La arrastraron por las calles, la desnudaron, la asesinaron con brutalidad. Su cuerpo fue desmembrado. Su muerte no fue solo un crimen, fue un acto simbólico, la destrucción de la filosofía por la violencia, el fin de una era. Hipatia no escribió tratados religiosos, no desafió dogmas con palabras incendiarias, desafió al poder con su sola existencia, con su voz serena y con su decisión de pensar sin miedo. Pero su nombre perdura, como símbolo de la razón frente al fanatismo, como advertencia, como homenaje. La muerte de Hipatia marcó el fin de una era. No solo fue el asesinato de una filósofa, fue el intento de borrar el pensamiento libre en una ciudad que alguna vez fue faro del conocimiento. Su historia ha sido discutida, reinterpretada e incluso cuestionada. Algunos han dudado de los detalles, otros de su existencia misma. Pero los registros históricos son claros. Hipatia vivió, enseñó y fue asesinada en Alejandría en el año 415. Fue matemática, astrónoma, filósofa, dirigió la escuela neoplatónica, tuvo discípulos, escribió tratados, su nombre aparece en cartas crónicas y testimonios. Y aunque su obra fue destruida, su figura sobrevivió, no como mito, sino como símbolo. Hipatia representa algo más que una mujer sabia. Representa el momento en que la razón fue arrastrada por las calles, el instante en que el conocimiento dejó de ser sagrado y se volvió peligroso. A lo largo de la historia, pensar fue y sigue siendo un acto de valentía. Galileo alzó su mirada hacia el cielo y vio lo que las autoridades no querían admitir. Tyndale puso la palabra sagrada al alcance del pueblo y pagó por ello. Servet unió cuerpo y espíritu con coraje científico. Hus habló desde el púlpito y fue castigado por su verdad. Bruno imaginó un cosmos sin fronteras y fue silenciado por su inmensidad. Hipatia encarnó la razón cuando la oscuridad parecía omnipresente. Todos fueron perseguidos. Algunos fueron entregados a la hoguera, otros fueron apagados en vida por el desprecio, el exilio o el olvido impuesto. Ninguno se sometió por completo. Ninguno traicionó del todo la luz que buscaban. Sabían que la verdad no siempre consuela, que la conciencia rara vez es cómoda y que el precio de pensar puede ser mortal.
Pero también sabían que el costo de callar es mayor: la muerte de la curiosidad, la lenta erosión de la libertad, la aceptación muda de la mentira. Esto no es solo un inventario de mártires del pensamiento, es un espejo que devuelve a cada generación su decisión: callar para sobrevivir o hablar para transformar, reproducir dogmas o cuestionarlos hasta desgastarlos. La historia no nos obliga a repetir lo que fue, nos pide elegir. Hoy sus nombres siguen vivos, no como estatuas inmaculadas, sino como faros encendidos en medio de la tormenta, imperfectos, humanos, imprescindibles. Si algo queda de sus luchas, es la responsabilidad de mantener la luz encendida. Cuéntanos en los comentarios si ya conocías estas historias, y si te ha gustado el vídeo, recuerda dejar tu like y suscribirte para más. Esto fue History Back.